Somos Mariana, Silvia y Valeria y creamos este espacio para reflexionar y cuestionarnos sobre la educación de hoy. Compartimos el micrófono con invitados y especialistas en diferentes campos que ofrecen un abanico de perspectivas en torno al juego, el desarrollo y la pedagogía. Nuestra misión es que cada familia, cada centro educativo y cada educador pueda aprender herramientas para diseñar desde las necesidades de sus niños y niñas cómo quiere vivir la educación del siglo XXI. Hola a todos, hoy soy yo, Valeria Rodríguez, quien nos acompañará a aprender y reflexionar sobre el desarrollo de habilidades STEM en la educación del siglo XXI y el potencial de los makerspaces como epicentros de innovación educativa. La palabra STEM, para quienes no la conocen, corresponde a las iniciales en inglés para ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Incluso en algunos ámbitos se le conoce como STEAM cuando se incorpora la dimensión de las artes o la creatividad dentro de la educación. Y para abordar este tema, hoy tengo el honor de estar con Florencia Morado, máster en tecnología e innovación educativa, cofundadora de Patagonia Lab, un makerspace educativo, consultora en innovación educativa de Tree of Life International School y Microbit Champion 2023, coautora del artículo Learning by Making, publicado en el prestigioso British Journal of Educational Technology. Bienvenida, Flo, tremenda presentación. Me quedé sin aire y todo. Muchísimas gracias, Vale, y es un placer estar acá hablando de lo que nos apasiona, ¿no? Ni más ni menos que la educación. La educación, exactamente. Es que antes de grabar llevamos, yo creo que ya como una hora hablando de esto precisamente que nos emociona. Y antes de comenzar esta sesión, yo tengo que confesarles que admiro profundamente el trabajo que hace Florencia junto con Eva Melo en su Makerspace, Patagonia Lab. De hecho, llevo mucho tiempo ya siguiéndolas en redes, he visitado su Makerspace e incluso recibí de primera mano una capacitación por parte de ellas, que debo confesar que iba aterrada porque la tecnología y yo nunca hemos sido pues las más amigas, pero las chicas me quitaron el miedo, me divertí y me cambió muchísimo la idea que tenía de esto. Entonces, una de las cosas que precisamente me pareció fabuloso de Flo y Eva es la complejidad que tienen de su trabajo desde un punto de vista epistemológico y la forma tan natural y respetuosa con la que acompañan a los niños y niñas en el desarrollo de habilidades que van más allá de lo STEAM. Entonces, empecemos por lo primero. ¿Podés contextualizar un poco este término, de dónde nace y por qué nace? Porque ahora está como muy en boga y yo, ¿verdad? No sé si la gente que nos escucha tiene claro de dónde nace. Sí, nace desde la necesidad, de dónde nace el término STEAM, empezando por STEM, ¿no? Science, Technology, Education, Engineering and Math, ciencias, tecnología, ingeniería y matemática. Nace de la necesidad de articular, ¿no? Es un primer incentivo, una primera idea, una primera intención de articular y empezar a tener una visión multidisciplinar. Porque si pensábamos en los modelos tradicionales de educación, pensamos y vamos a las disciplinas básicas: lengua o idiomas, ciencias biológicas, matemática, y ahí estamos. Entonces, cuando pensamos en qué necesita el mundo, o qué necesitan los profesionales, o cómo tienen que salir los chicos de la escuela, no nos alcanza con esto. No nos alcanza con estos compartimentos estancos de matemática, de ciencias naturales, etc., y de language arts, o de lenguajes. Okay. No alcanza con estos, y sobre todo no alcanza pensar en compartimentos estancos. Entonces, es una iniciativa muy loable de empezar a articular y pensar que si queremos solucionar o resolver los problemas del mundo de la vida real, tenemos que pensar en una visión interconectada. Okay. Y entonces acá es donde, por otro lado, empiezan a decir, ok, ¿y qué es esta interconexión? ¿Qué hacemos? Bueno, science, interconectamos science, matemática, hasta ahí vamos bien, porque las ciencias y las matemáticas parecían ser parecidas, ¿no? Ajá. Pero seguimos dejando por fuera el language arts, que después vamos a hablar, porque ahí es donde en realidad
cuando le agregamos la A de arte, también tiene que ver con esto, ¿no? Con language arts o con lenguajes o con idiomas. Pero bueno, vamos por partes. Entonces, necesitamos articular matemática y ciencias. Okay. Y tecnología, aparece la tecnología en el mundo. Y la educación, siempre que va 3 pasos atrás de todo, dice, ok, ¿qué hacemos? Tenemos que meter la tecnología también. Bueno, entonces la vamos a meter junto, porque es parecido, ¿no? Matemática y ciencias la metemos ahí. Sí, pero ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos con la tecnología? Y bueno, entonces vamos a tener una visión ingenieril. ¿Y qué es la visión ingenieril? La visión de resolución de problemas. Entonces, ahí se forma el primer STEM. Busquemos resolver problemas utilizando los aprendizajes que nos pueden dar las ciencias, la matemática, la tecnología desde un punto de vista ingenieril. Que el punto de vista ingenieril justamente es tener un problema, desarmar ese problema en partes y resolverlos paso a paso. Entonces ahí surge la primera lógica y esta primera visión, creo yo, de pensar que hay un afuera de la escuela y que los problemas de ese afuera de la escuela hay que empezar a pensarlos y a generar las habilidades y las competencias, acá también es cuando surge el currículum por competencias, desde otra visión. Y esta visión hay que formarla dentro de la escuela. Entonces ahí nacemos con el primer STEM. Pero aparece la A, aparece la necesidad de la A que es arte. Pero arte en realidad es creatividad. ¿Por qué? Porque los problemas ingenieriles requieren, en el mundo actual, una visión creativa para su desarrollo. Y también aparece esta necesidad de articular ciencias que nos habían quedado, acordate, afuera, la L de language. Okay. Language arts o lenguaje, de la traducción en español y en las escuelas más latinoamericanas y de España también, todo lo que es el aprendizaje de los estudios sociales y el lenguaje. Uh-huh. Y también ya sea español o sea inglés. Entonces, toda esta parte había quedado afuera. Necesitamos hacer un aprendizaje, un modelo transdisciplinar. Y cuando decimos necesitamos hacerlo, es porque no necesariamente es tan fácil hacerlo. Está muy bueno a nivel conceptual y hay sí algunas instituciones educativas que lo logran, pero esta separación, esta compartimentalización es más fácil. A la hora, vos fíjate que cuando hablamos de cualquier escuela, las escuelas están compartimentalizadas en su mayoría. Tienen clases de ciencias, tienen clases de matemática, tienen clases de español, tienen clases de inglés, tienen clases de mandarín, clases de alemán, clases de tecnología. Sí. Sigue estando todo compartimentalizado. Entonces, este concepto de STEAM está muy bueno porque lo que busca es hacer un modelo transversal, transdisciplinar. Que al final es la vida. Que así es la vida. Se logra y a veces sí, a veces no, y no en todos lados. Ok. Y al final, o sea, me queda con esta gran duda, porque esta temporada la hemos estado hablando, esta y la pasada, sobre desarrollo. O sea, el desarrollo de la temporada pasada a una manera más global, y esta nos hemos centrado como en campos específicos. Y cuando hablamos de este desarrollo de habilidades STEM, ¿qué es lo que estamos viendo? Digamos, si pudiéramos mapearlo por grupos de edad, digamos, ¿cómo se desarrollarían estas habilidades interconectadas o estos aprendizajes interconectados de 0 a 3, de 3 a 6, 6 en adelante? Bueno, antes de ir a eso, a mí me gustaría introducir un término que me gusta más que STEAM, okay, que es el de tecnología creativa, okay, que es el de pensamiento computacional. Okay. ¿Sí? Que creo que son conceptos más abarcadores. El concepto de pensamiento computacional surge en el MIT, de Mitch Resnick, el creador de Scratch, que es un lenguaje de programación, creo yo, le podríamos llamar el primer lenguaje de programación que desarrolla habilidades de pensamiento computacional en niñas y niños, ya que vamos a hablar de edades. Scratch es el primer lenguaje que es para niñas y para niños. En realidad hay otros antes, pero es un antes y un después, porque es un lenguaje de programación en bloques, con lo cual resulta mucho más ligado a lo concreto.
que es lo que vamos a hablar ahora, ¿no? de las diferentes etapas de desarrollo. Y cuando hablamos de etapas de desarrollo, hablamos de Piaget. Y cuando hablamos de etapas de desarrollo de un niño, vamos hablando de estadios, y desde lo concreto hacia lo abstracto. Okay. Esto es lo básico cuando hablamos en general de etapas de desarrollo. Entonces, si hablamos de etapas de desarrollo en tecnología o en uso de tecnología, si hablamos de etapas de desarrollo en pensamiento computacional, también tenemos que tener en cuenta que vamos desde lo concreto hacia lo abstracto. Okay. Entonces, ahora sí, trabajando desde la tecnología creativa, que tiene que ver con crear con tecnología, es con utilizar la tecnología de manera creativa y de pensamiento computacional, sí hay diferencias cuando vamos desde lo concreto hacia lo abstracto. Tenemos diferencias cuando hablamos de primera infancia, que es de 0 a 3 años, de 3 a 6 o de 6 a 12 o de 12 en adelante. Hay diferentes momentos en el aprendizaje. Y ojo que, a ver, estamos pensando en perfiles de niños escolarizados occidentales. Digo, tenemos que saber dónde nos estamos posicionando cuando hacemos estas divisiones, ¿no? Entonces, si vos me das a tu hijo o a tu hija a los 0 años, bueno, pensemos en cada persona es diferente, ¿no? Cómo desarrollar habilidades es como, más que cómo desarrollar habilidades, es cómo ayudarlos o cómo provocar aprendizajes. Cómo provocar experiencias, cómo ayudarlos a conocer, ¿sí? No es alfabetizarlos en esas edades. En esas edades es que ellos conozcan y les vamos a exponer la mayor cantidad de estímulos que sus capacidades cognitivas tengan, porque si sobreestimulamos tampoco sirve. Entonces, yo diría que de 0 a 3 años es tener algunas experiencias ¿con qué? Con sonidos, con luces, con texturas. Sí, como un juego y exploración sensorial. Juego y exploración sensorial, ni más ni menos. Okay. Entonces, ¿podemos incluir tecnología? Sí, con luces, sí, con sonidos. Que a mí eso me parece interesante. Con interacción. Como que, yo sabía, ahora que mencionas a Resnick, yo había estado en una conferencia hace mucho tiempo. Y él decía, ¿verdad?, que hay mucha gente que le tiene, no sé cuál es la palabra, pero como miedo o sus reservas ante la tecnología y los niños, ¿verdad? Pero que un libro es tecnología, un lápiz es tecnología, claro. Las luces es tecnología. Entonces me parece muy interesante esto que estás diciendo, o sea, se incorpora la tecnología de una manera que es sensorial y experiencial. Y de experiencia para un niño en este universo que es el juego. Y sí, y en esto de interacción, ¿no? Que ellos puedan apretar un botón y ver que se prende una luz. Okay. Digo, esta experiencia sí sensorial, pero interactiva, que ese es el agregado que se le puede poner. No solamente que vean una luz que se prende, sino que ellos provoquen el encendido de esa luz. A ver, vamos a lo simple. ¿Acaso vos que tenés hijos, a tus chicos no les encantaba cuando eran chiquitos prender y apagar la perilla de la luz? Por supuesto. Y la causa y el efecto y la risa. ¿Qué pasa cuando prendés y apagás, cuando apretás ese botón? Tocar todos los botones del control remoto y ver que pasan cosas en la televisión. Claro. Esa es la experiencia posible de 0 a 3 años. ¿Y en adelante? Y en adelante, bueno, y voy a pasar el chivo, como decimos en Argentina, ¿no? Tenemos un makerspace, ¿no? Que se llama Patagonia Lab, donde trabajamos con niñas y niños a partir de los 4 años. Antes de los 4 años no aceptamos niños. Okay. ¿Por qué no aceptamos niños? Bueno, entre otras cosas porque usan pañales. Nosotras no cambiamos pañales, pero más allá de que no cambiamos pañales. ¿Y por qué? Porque no están en condiciones de trabajar formalmente, porque si bien en nuestro makerspace trabajamos mucho desde el interés de los niños, trabajamos mucho desde la experiencia, trabajamos mucho desde la exploración, es una exploración guiada, no es una exploración 100% libre. ¿Y por qué no es una exploración 100% libre? Porque los niños no pueden explorar aquello que no conocen. Entonces, si no saben algo, no lo van a intentar. Siempre tenemos que guiarlos en esa exploración, primero mostrando cuál es el camino posible, cuál es la exploración posible. Y ahí ellos van a poder después decidir
que explorar. Pero si no conocen, ¿qué van a elegir? Claro, tal vez quizás porque es aún, digamos, este universo, digamos, tecnológico es muy abstracto, porque tal vez para el niño, en eso que estás diciendo, que pasan de lo concreto al abstracto, porque el niño se acerca al mundo con esas ansias y esa sed de aprender y conocer, aunque no, digamos, aunque no lo sepa, pero por lo menos en mi experiencia con ustedes fue muy bonita porque nos dieron este abanico de posibilidades, esto puedes hacer, y después fue jugar, ok, ya con estos conocimientos que nos dieron, me acuerdo que hicimos unos carritos, unas burbujas, pero nos ofrecieron esa ventana, digamos, que en principio para mí era desconocida. Entonces sí creo que es como hacer esa diferencia entre que el niño, ¿verdad?, con sus competencias y capacidades para explorar y conocer el mundo y construir su aprendizaje de una manera autónoma, y nosotras que somos como esa corriente constructivista, versus también este universo de la tecnología que para el niño tal vez, no sé cuál puede ser la palabra, es un lenguaje tal vez más abstracto, más lejano. Bueno, en los primeros, entonces ya vamos al siguiente estadio, que es de 3 a 6 años, aprenden desde lo concreto. Okay. Aprenden desde la robótica, justamente, porque la robótica, y cuando decimos robótica, no tenemos que pensar ni en carros ni en humanoides. Okay. Que eso es lo primero que pensé. Que es lo primero que pensamos, claro, ¿no? Yo, robótica, robot. Robótica igual robot. Robótica igual un vehículo. No, hay un montón de otras cosas. Una máquina para hacer burbujas es robótica, que recién mencionabas la máquina para hacer burbujas. Entonces, empiezan desde lo concreto. La robótica es el primer punto, la robótica básica, que tiene que ver con entradas y salidas, input y output. Esto de toco y sucede. El input es el toco, el sucede puede ser un motor, puede ser una luz, puede ser un sonido. Entonces, se empieza experimentando esta robótica muy básica y muy simple, que es ¿cómo puedo hacer que algo pase a través de algo? Este algo, lamentablemente en un podcast no podemos mostrar, pero es un motor, ¿sí? Es un paso de energía que hace que se prenda una luz. Es un paso de energía que hace que se mueva algo que emite un sonido. Entonces, esto es lo básico, la robótica. ¿Por qué? Porque es lo concreto. Y es esta robótica muy simple. Tengo una pregunta, digamos, para alguien que nos está escuchando. O sea, yo sé exactamente a lo que te referís, porque estuve ahí, lo viví, lo sentí. Me salió mal al principio, o sea, pasé por todo el proceso. ¿Cuál es la diferencia de esto que estás proponiendo versus un juguete de baterías? Ok, primero que con el juguete de baterías, que también prendo y apago, adentro es como una caja misteriosa, una caja de Pandora, no sé qué sucede. Okay. Y además que ya viene armado, ¿no? Es algo que ya viene hecho, que yo muevo una perilla y en general lo que hace es rodar. Sí, o prender luces o sonidos. Pero no sé qué es lo que produce esto. No veo qué hay adentro. Y por supuesto no lo armo yo. Es algo que ya viene prearmado. Entonces, la propuesta sí que nosotros hacemos es que los chicos puedan construir sus proyectos. Una vez que aprenden que pueden mover, que pueden encender, que pueden sonar, es bueno, ¿y ahora qué van a construir? ¿A qué le van a poner esto que lograron que genere algo? ¿Y a qué le van a poner? Es ayudarlos, y esto también es súper importante, ayudarlos a construir con cartón. Pero ayudarlos no quiere decir hacerles. Claro. Quiere decir que ellos van a hacer lo que quieran según sus intereses. Hay quienes harán un Godzilla, que por supuesto que no se va a parecer a Godzilla. Alguien va a ser un perezoso, que por supuesto no se va a parecer a un perezoso. ¿Por qué? Porque son niños de 3 a 6 años. Los niños cuando dibujan, y vos conocés de arte más que yo, en general no se parece al modelo real. Andan unas imágenes que son muy lindas, que transforman los animales. Sí. ¿Cómo serían los animales de verdad si fueran a partir de los dibujos de los niños? Bueno, así son los proyectos que nosotras propiciamos en nuestro Makerspace, que es que hagan el Godzilla como a ellos les parezca que es un Godzilla, que hagan el perezoso como les parezca a ellos que se ve un perezoso, y se lo validamos. Por supuesto que es un perezoso, por supuesto que es Godzilla, por supuesto que es una estrella.
lo que sea que ellos hagan, por supuesto que es. ¿Y qué hacen? Hacen que se les muevan cosas, hacen que se les prendan luces, hacen que emitan sonidos. ¿Con qué? Con interacción, pero lo personalizan, con sus intereses. ¿Y con qué? Con cartón y con pilots y con pintura, porque aman pintar. Entonces, con sus ideas los ayudamos a que sus ideas y sus creaciones hagan cosas. Y claro, y ahora tal vez esta pregunta era para más adelante, pero me parece que conecta en este momento porque en este podcast, y tanto Mariana, Silvia y yo, siempre hemos abogado, ¿verdad?, por el uso limitado de pantallas, de tecnología en la infancia y por todo lo que se conoce. Pero aquí también hubo una invitada muy especial, Carolina Pérez Stevens, que ella decía, bueno, es que no toda la tecnología se puede meter en un mismo saco. Una cosa es ser consumidores de tecnología y otra es ser creadores de tecnología. Y creo que esto que es lo que estás diciendo da exactamente en el punto. Una cosa es ¿verdad?, el oso perezoso que se mueve al ritmo de, no sé, la marca que lo hizo, versus lo que está proponiendo el niño, que es creando su pequeño universo, su creación de... Sí, y sus personajes y con sus capacidades, pero además esto es súper interesante lo que decís, dos cosas. Una, fíjate que no hablamos de pantalla todavía, por eso hablamos de robótica, porque esto nos permite hacer objetos concretos que no son pantalla. Sí también, y sí también, no vamos ni a demonizar ni a fanatizarnos. Entonces, también hay pantallas, también hay propuestas iniciales con pantallas, como es Scratch Junior, que es para niñas y niños a partir de los 3 años aproximadamente, que sí es un lenguaje de programación donde ellos aprenden a programar. ¿Y qué es esto? Ellos crean. Y ahí está la diferencia entre ser consumidores de tecnología y ser productores de tecnología. Y esta propuesta de los makerspaces lo que busca es que sean productores de tecnología, que ellos diseñen con tecnología y no consuman tecnología. Yo creo que el gran miedo cuando se habla de esta fobia a las pantallas es el miedo a que sea puro consumo de tecnología, que en definitiva lo puede hacer un niño chiquito o un adulto, y es igual de nocivo para cualquier edad el puro consumo pasivo de tecnología. Pero si estamos hablando de aprender a construir universos de todo tipo con tecnología, ya la cosa cambia. Y puede ser con pantallas o sin pantallas. Pero sí hay que transitar una etapa primero sin pantallas para después empezar a seleccionar y a mi criterio, en este momento lo único que existe para niños pequeños que puedan construir con pantallas es Scratch Junior. ¿Por qué? Porque es lo suficientemente básico para que ellos puedan crear. Porque es lo suficientemente poco configurado o poco preconfigurado como para que ellos puedan crear. Por ejemplo, ahora vienen estos juguetes que supuestamente le enseñan a programar a los chicos, que son un objeto ya prearmado, viene una abejita o una pelotita o cosas así. Un robotcito. O un robotcito, y que rueda, prende luces, y ellos en la tableta marcan con flechas cuántos pasos para adelante, cuántos pasos para la derecha, cuántos pasos para la izquierda. Y entonces ordenan figuritas. ¿Y qué es lo que tienen? Tienen un objeto que lo único que hace es moverse para una dirección o para otra. Y eso realmente es más consumo que producción. Sí, o sea que no hay ninguna flexibilidad ni de transformarlo. Y aquí también se ha hablado mucho del tema como de piezas sueltas y de verdad la posibilidad que da. Entonces cuando me hablas de esto como de Scratch Junior, que les da esta libertad como de crear sin tanta cosa predeterminada, me conecta con eso de piezas sueltas. También aquí, como haciendo un paréntesis, me recuerdo de Mitchell, que también decía, bueno, estas familias o estos educadores que, ¿verdad?, que de alguna manera satanizan el tema de las pantallas, tal vez no tienen ese mismo nivel con los libros, y me parecía escandaloso que dijera esto en ese momento. Decía, pero claro, si les damos a los niños libros para que consuman contenido, ¿en qué momento les estamos dando la oportunidad para crear? Exactamente. Y que vivimos en un momento en que ¿verdad? Creo que por eso la A de ese STEAM es tan relevante, porque necesitamos profesionales altamente creativos, de pensamiento crítico, y esa misma actitud, digamos, escéptica,
se basa en las pantallas, en los libros, en los muñecos, en cualquier cosa. Y en el aula, mira, ahora estamos haciendo, yo trabajo como consultora en la escuela Tree of Life y estamos bajo una campaña muy fuerte de las maestras tienen que hablar menos. Y en el espacio de silencio es para que los chicos creen. Okay. Porque si las maestras hablan desde que entran hasta que se van, aunque sean súper interesantes, divertidas, los chicos las amen, ¿qué espacio le están dejando a los chicos para crear? Por supuesto, Loris Malaguzzi de hecho decía que por eso es que los maestros tienen 2 orejas y solo una boca, para escuchar más de lo que hablan. Y tener razón, o sea, ¿a dónde están esos espacios para que los niños propongan, ¿verdad? Y tengan ese sentido de emoción. Hay que acompañarlos en el proceso, pero hay que darles el tiempo de vacío. Cuando se habla mucho también, ¿no?, del tiempo de juego libre, el tiempo de no tener actividades pautadas. ¿Por qué? Y porque los niños necesitan ese espacio para ellos inventar. Y lo mismo en la escuela, lo mismo en un makerspace. Necesitan el espacio para inventar su propia creación. Ok, entonces pasamos de lo concreto, lo robótica. Después, lo abstracto ya empieza a ser cuando empezamos a desarrollar estas programaciones. ¿Cómo pasamos de lo concreto a lo abstracto? Y hay bloques. Los bloques siguen siendo todavía un andamiaje, vamos a Vygotsky, un andamiaje para pasar a lo puramente abstracto, que es el código, ¿no? Okay. El lenguaje escrito es un código, el alfabeto es un código. Bueno, para poder llegar a eso hay que tener un camino desde lo concreto. Pero antes de esto es el pensamiento computacional, ¿sí? Y tanto Scratch como Scratch Junior empiezan a trabajar el pensamiento computacional. ¿Qué es el pensamiento computacional? Es lo que nos va a permitir programar computadoras, programar sistemas, programar soluciones, programar aplicaciones, programar todo aquello, programar robots de alta complejidad. Y el pensamiento computacional en cierto punto es muy simple, porque son instrucciones lógicas. Entonces, los chicos, por ejemplo, pensemos en que vamos a esta primera etapa, la etapa inicial del pasaje hacia lo abstracto desde lo concreto, con Scratch Junior. Los chicos hacen un dibujo, dibujan lo que quieran. Ahí nadie me ve la mano, pero yo estoy moviendo la mano en círculos porque los chicos hacen un círculo con manitos que salen de la cabeza y patitas que salen de la cabeza. Bien, entonces ese es el primer objeto. ¿Qué quiero que haga ese objeto? Entonces le digo a ese objeto que si lo toco, salta. Y si lo toco, salta. Eso es lo que quiero, ¿no? Digo, esto es un diálogo con el niño. Vos querés que cuando lo tocas, el muñeco salte. Ajá. ¿Y saltar qué es? Y es ir para arriba, un poquito, y para abajo, y para arriba, y para abajo. Y además quiero que este ir para arriba y para abajo no termine nunca. Entonces, si pensamos en lógica de programación, estamos diciendo, y el lenguaje de programación en general es en inglés, if, que es un condicional, si toco el objeto, if I touch, lo que sea, sprite es un personaje, then, entonces, go up 5, depende de lo que sea la pantalla, 5 píxeles, 5, go down 5, y esto lo meto dentro de un loop de repetir forever. Entonces, ¿qué va a suceder? Son pasos como ves, muy sencillos. Entonces, yo voy a programar esto, el niño va a programar esto, y ¿qué va a suceder? Que cuando él toque en la pantalla su monigote de patitas y manitos, este monigote va a subir y bajar 5 píxeles para arriba, 5 para abajo, 5 para arriba, 5 para abajo, sin parar. Forever. Y el asombro y la maravilla después. Y entonces el asombro y la maravilla de que logró programar en la computadora ese muñeco que él creó. Y lo ve en pantalla. Entonces, acá, ¿la pantalla es un demonio? No, para nada. La pantalla es un sueño.
Y con un lenguaje que decís, ¿verdad? No es lo que uno se imagina tal vez de las películas en código alienígena, sino sí, que eso es muy interesante porque toda programación inicia con algo que se llama pseudocódigo, que el pseudocódigo es el primer paso del código del lenguaje humano comprensible y natural para después pasar al lenguaje alienígena. Ok, pero llegamos al lenguaje alienígena eventualmente. Eventualmente se llega, pero primero se empieza con un lenguaje desde lo concreto, desde lo simple, de lo que todos conocemos, de lo que queremos que haga. Y es este rol, esta posición ante la tecnología, de lo que queremos que la tecnología haga y de lo que le decimos a la tecnología que haga. Entonces, acá está el cambio entre el consumidor y el productor. Y una pregunta, digamos, esto que me contás, bueno, maravilloso, está este makerspace que ustedes han creado. Yo soy una mamá, un papá que digo, yo quiero que mis hijos aprendan a producir, crear. ¿Es posible tener algo en casa? Porque hablamos, ¿verdad?, de estos kits del robot que realmente no está desarrollando estas destrezas. Y yo en lo personal, cuando voy y diseño espacios de juego, de lo que más basura me encuentro son estos kits para desarrollar las famosas habilidades STEAM, que vienen de paso en cajas gigantes con poco contenido adentro. ¿Qué hago yo como mamá o papá para desarrollar estas destrezas? ¿Es posible si no tengo ese acompañamiento? No, no es posible. ¿Usted lo manda a su hijo a la escuela, señora, o le enseña a usted en la casa? ¿Usted estudió educación? Sí, jamás, no. O sea... ¿Usted lo manda a un taller o a un atelier de arte o le enseña a usted a pintar? Bueno, ese sí lo hacemos en casa. ¿O sí? Pero ¿usted le enseña a tocar instrumentos a su hijo? Yo no, mi marido sí. ¿Por qué le enseña a usted a pintar y su esposo a hacer música? Claro, porque tengo las competencias, digamos. Para exactamente. Entonces, lo que tenemos que evitar es las soluciones mágicas, porque no existen las soluciones mágicas. Me encanta eso, no existen las soluciones mágicas. Menos en los procesos de aprendizaje. Los procesos de aprendizaje tienen que ser acompañados. Y tienen que ser acompañados, por dicha, de seres humanos. Esto es algo que, por ahora, no vamos a poder quitar. Y lo dice alguien que fomenta el uso de la tecnología, fomenta la creación de tecnología, fomenta la creación con tecnología. El acompañamiento de los procesos de aprendizaje, quien mejor lo hacemos somos los humanos. Sí, que el vínculo es el número uno. Exactamente, el vínculo, la narrativa que creamos, la personalización. A un niño que le interesa, y sigo con Godzilla porque hubo toda una época donde nuestros niños eran fanáticos de Godzilla, que yo no sé ni quién es, te confieso, no tengo ni la menor idea de quién es Godzilla. Para mí es suficiente que ellos sepan quién es Godzilla, no que yo sepa quién es Godzilla. Y que ellos dibujen a su Godzilla. Si yo no trabajo con el interés de los chicos de cada momento, y valido el interés de cada momento de los chicos, tampoco sirve. Entonces, por eso es que es un diálogo el aprendizaje entre los intereses del niño y lo que yo puedo ofrecerles a partir de escucharlos y conocer, volvemos al de dos orejas y una sola boca, de los intereses de los niños, de este balance entre lo que ellos quieren, lo que ellos pueden, lo que a ellos les gusta y las metas de aprendizaje que yo tengo para ellos, porque esto no es tan libre, hay metas de aprendizaje, hay un camino, sí, que yo como profesional de la educación voy a diseñar, hay objetivos de aprendizaje, hay conceptos, hay habilidades que yo tengo en mente que quiero desarrollar en estos niños y voy acompañando a los chicos en este proceso. ¿Lo puede hacer un padre, madre? Sí, pueden hacer los padres y los madres porque son seres humanos. Ahora, tienen que transitar el camino, pero no puede hacerlo un kit de robótica que compro en la librería o en Amazon. Me encanta. Ahora, me encanta y me preocupa, digamos, porque mi experiencia también cuando he visto estos talleres o incluso en escuelas que se supone dan estas cosas, de ahí me queda un sinsabor, ¿verdad? O sea, un poco como el adulto casi alista todo, ¿verdad? Y el chiquito conecta 3 cosas y ya aprendió. Entonces, cuando tenemos un panorama, bueno, ni hablar en escuela pública, que realmente no hay esta, ¿verdad?, esta aproximación de respeto desde los intereses, desde la creación, desde el proceso, sino es más una cosa... De seguir instrucciones. Sí, ni siquiera no encontraba la palabra. Gracias, palabra, porque eso es lo que pasa mucho con los kits de robótica.
les hacen seguir instrucciones a los chicos, siguen esas instrucciones y el objeto funciona. ¿Y qué aprendieron? Y aprendieron a seguir instrucciones. Ahora, si ese es el mundo y esas son las personas que queremos formar, personas que sean obedientes y que sigan instrucciones, que no se equivoquen, bueno, ese es un perfil. Hay otros perfiles y no invalido perfiles. Y eso es lo que cada uno quiera para sus hijos, y la propuesta que puede ser que el camino nuestro sea mucho más largo, más escabroso, sí, es distinto. En nuestra propuesta siguen un camino, pero no instrucciones. Siguen propuestas, aprenden. Esto tiene mucho que ver con el paradigma de la complejidad. El paradigma de la complejidad habla de unidades simples que se relacionan para generar comportamientos complejos. Así funciona el cerebro. Las neuronas son unidades simples que se interaccionan según la necesidad para generar comportamientos complejos. Y van aprendiendo de esas, y así funciona la inteligencia artificial también, obviamente basada en la inteligencia humana. Entonces, esto es lo que buscamos con los chicos, enseñarles cosas simples que ellos vayan ordenando según sus necesidades. Por supuesto que en algunos momentos piden ayuda, y si dicen, por ejemplo, yo quiero que cuando fue en otra época donde estaban muy compenetrados y comprometidos con el fútbol, todos querían hacer un Messi que patee. Ajá, me puedo imaginar. Es muy difícil por un tema de equilibrio. Cómo lograr que este señor que iba a patear una pelota no se caiga cuando movía la pierna. Bueno, pero ¿cuántas veces se cayó Messi antes el Messi robótico, no el Messi humano? ¿Cuántas veces se cayó el muñeco de Messi? Se cayó 1000 veces. Y probablemente el Messi humano también. Y probablemente el Messi humano también. Hasta que fuimos guiándolos en el tema del equilibrio. Cómo compensar el equilibrio que perdía. Entonces, todo esto va sucediendo y vamos guiando, vamos orientando desde nuestra experiencia como adultos, pero no les damos de paso 1 a paso 20 para que les salga el Messi, que patea la pelota y que no se cae. Ellos van descubriendo los problemas a partir de que van sucediendo cosas, a partir de que van explorando con tecnología. Y también puede ser que no sepan cómo poner algo muy complejo en el caso del Messi. Ahora que estamos hablando del caso del Messi, es cómo poner el servomotor, que es un motor que no se mueve como una rueda, sino que se mueve en grados, ¿sí? Uno puede configurarle la cantidad de grados. Bueno, entonces trabajamos mucho, y esto es una gran enseñanza de Simon Papert, que fue el creador de este modelo de aprendizaje de la tecnología y aprendizaje con tecnología, es probar con el cuerpo humano. Entonces, cuando los chicos tenían que generar y simular la cadera de Messi, tenían que explorar su propia cadera. ¡Qué maravilla! Para ver dónde poner el servomotor, tenían que explorar cómo era el engranaje del hueso, que ahora se me fue el nombre, el húmero, en la cadera del humano y en su propia cadera. Y dónde estaba ubicada esa conexión. ¿Estaba en la mitad del cuerpo? ¿O estaba en el borde? ¿Estaba a la altura del ombligo? Bueno, toda esta anatomía la tuvieron. Entonces, ¿qué aprendieron ahí? Además de aprender robótica, además de aprender equilibrio, además que aprendieron anatomía. Claro, y pensamiento crítico, y observación, y probablemente trabajo en equipo. Y todas estas habilidades que uno quiere, y coincido con vos, no es que el seguir instrucciones esté mal, o sea, la vida funciona así, a partir de instrucciones, pero en este tipo, digamos, de profesional y yo creo como de ciudadano del siglo XXI, ocupamos personas que sean de mucho más allá que seguir la instrucción. Analíticas. Ahora, por eso, en este escenario que me has dado, un poco desolador, en el que, ok, yo como papá tal vez, ¿verdad? No tengo estas competencias para enseñar esto. Algunas escuelas están, ¿verdad?, buscando esas rutas, pero no son todas. Y sabemos que hay un rezago enorme en la educación pública. Entonces, ¿cuál, digamos, si tuvieras una varita mágica, cuáles serían dos cosas que
podrían cambiarse, que tuvieran un enorme impacto para que este tipo de pensamiento y esta forma de hacer, de aprender, de crear con tecnología y no de consumir tecnología, llegara a más niños y no solo a los chicos en Patagonia Lab. Bueno, yo preferiría que vengan todos a Patagonia. No es cierto, porque ya no tenés mucho campo. No, de hecho tenemos lista de espera. Pero verdad, entonces por eso yo dije, es un escenario desolador, porque, o sea, Patagonia está solo en una parte de Costa Rica, no hay mucho campo para ingresar, o sea, ¿qué otras luces de esperanza nos das? Bueno, formación de formadores. Yo, si tuviera una varita mágica, lo que haría es formar, que a mí no me gusta la palabra capacitar, porque creo que todos venimos capacitados, sino que formar y acompañar el proceso de formación de docentes de todas las disciplinas. Yo no vengo del área de la tecnología, yo no soy ingeniera, yo soy comunicadora, ni siquiera vengo del área de educación. Nosotros nos vamos formando a lo largo de la vida en aquello que vamos necesitando. Entonces, lo que propondría sería un programa enorme de formación de formadores, de docentes y equipamiento. O sea, las dos cosas. Formación en tecnología creativa y equipamiento para las escuelas públicas. Bueno, Flo, ese sería mi sueño. Sí, coincido. Yo creo que el tema de la formación me parece que es crucial y me encanta esto que decís, que no es exclusivo a los maestros de computación o informática, sino que vivimos en una realidad en la que todos deberíamos tener esta formación y que esta alfabetización y que ha sido, digamos, uno de los indicadores, una de las alertas que podrían, digamos, excluirte socialmente, económicamente, llevar a temas de pobreza y demás, y que es necesario que los estudiantes, los niños, los adolescentes lo adquieran, pero de esta forma que estás planteando. Sí, y la formación docente, vos comentabas la experiencia que tuviste con nosotras cuando te formamos, y retomo algo que mencioné al principio cuando dijimos de 0 a 3 años, la formación, la forma en que trabajamos con vos fue como si fueras una niña de 3 a 6 años. Entonces tiene que ver no con la edad biológica, sino con que todos necesitamos permitirnos ser niños, permitirnos aprender desde lo concreto hacia lo abstracto y atravesar estas diferentes etapas, estos estadios en el proceso de aprendizaje. Me encanta porque fue una experiencia de juego, y precisamente uno de los episodios pasados que hablé con Ignacio Sabaté, que habla de la alfabetización pero física, decía esto, como que, ¿verdad? Todos necesitamos jugar, todos necesitamos aprender jugando, que eso no es exclusivo del universo de los niños. Y yo creo que la experiencia más linda en tu taller fue aprender desde el juego y sin miedo a equivocarnos. Parte del equivocarnos es el proceso de aprendizaje, y no nos diste, o sea, nos diste ¿verdad? Como un abanico de cosas que se podían hacer y darnos cuenta que tal vez no habíamos pescado ni, ¿verdad? Como algo bien, y que de repente el motor no servía o la burbuja no se hacía, y darle vuelta al mismo aparato concreto para, ahora sí, ya estamos pegando el lado con el lado que es. Y fue como realmente muy bonito. Entonces, nada, Flor, yo creo que nos quedaríamos aquí horas hablando de esto, pero te agradezco el tiempo. Vamos a, si nos das permiso, compartir algunos de los proyectos o cosas que se hacen para que la gente, esto que hablamos, que a veces se ve concreto, se ve muy abstracto, pero que nosotras en la cabeza, como lo hemos vivido, está muy concreto, lo puedan ver. Sí, y totalmente. Que puedan también. Creo que estas imágenes también les van a dar a las personas que nos escuchan referentes de a qué sí ir y a qué no, ¿verdad? De qué sospechar entre estos kits, cursos y promesas y apps, ¿verdad? Versus una educación que es haciendo, que es al final el Makerspace. Bueno, muchas gracias por invitarme, y sí, pasaríamos horas hablando de esto, que es maravilloso. Pero creo que por hoy es suficiente, y sí, por supuesto, van a tener muchas imágenes de los proyectos
de nuestros chicos, que no son nuestros proyectos, son los proyectos de nuestros chicos.